Y ahora el homenaje a Fernando Silva, en la segunda parte de su programa Así en Nicaragua. Fernando Silva, granadino, nació en 1927. Un gran hombre, gran médico, un pediatra. Daba gusto, dicen que se sanaban los niños con solo la consulta de Fernando Silva. Vamos a presentar lo que tenemos grabado y que encontramos rápidamente de este poeta y narrador, Fernando Silva, y el habla nicaragüense. Presentaremos algunos momentos del poeta y narrador Fernando Silva, grabado a lo largo de 30 años. Poeta, narrador exquisito, el habla nicaragüense era su identidad. En este homenaje, Silva habla y lee. Del libro Cuentos de Tierra y Agua. Antes de iniciar el diálogo con el poeta Silva, recorrimos su casa, presentándonos sus innovaciones artísticas, como esta pieza de máquina convertida en una macetera. Su niño Dios antiguo. Sus canéforas admiradas y admirables. Tiene dos distintas. Esta puerta es curiosa. Es de un aposento típicamente granadino. También nos enseñó su colección de vinos de todo el mundo. Esta es una de las partes de la casa que más cuida el poeta. Nos mostró el trabajo de carpintería que hacía su suegro. Y por supuesto conocimos su pequeño consultorio donde atiende a los niños. Y este es el cuarto de los recuerdos artísticos. Aquí guarda libros, fotografías e instrumentos musicales de nuestro folclore. En el patio de su casa nos leyó un cuento que tiene relación con la mujer campesina que lucha por la vida. Se llama el cuento Vámonos. Humberto era como de unos 20 años tal vez, y el otro muchacho más joven. Los dos llegaron. Hacía frío a esa hora y yo me salí a ver. El viento era necio y estaba cayendo un cernido. Entonces me volví a meter. Afuera está bien oscuro, dije. Fíjate que no se te vaya a pasar alguno, que ahí va tu vida y la de nosotros, me dijo Humberto. Ahí estate, me dijo mi mamá, y la menor cosita, me avisá. Por lo menos me chiflá. No se veía nada. Ha de haber sido ya muy noche. Un ruido ahí nomasito y me eché al suelo. Es un pocollo, dije, cuando cantó, caballero, caballero. Qué jodido, me asustó. No oía casi lo que estaban diciendo ahí adentro. Al rato sentí que venía mi mamá y me dijo, vámonos. ¿Y dónde vamos a agarrar a estas horas? Aquí para el lado del cerco, me dijo ella. La noche era como un carbón. Yo conocí ahí. Sigamos más adelante. Bueno, le dije, pero vamos a llegar hasta la finca. Bueno, caminamos bastante y llegamos a la finca. Ya después de caminar bastante rato, llegamos a la finca cuando ya estaba amaneciendo. Cuando venía caminando yo, ahí en el monte, que venía de traer agua del rillito, oigo algo y me agaché. Tal vez alguno que anda por ahí. Pero en eso vi al hombrote a un lado, ahí cerca de mí. ¿Dónde vas?, me dice. Vengo de traer agua. ¿Vivís allí? Sí. ¿Tu mamá? Ahí está, le digo. Y él, ¡joa!, me deja ir una trompada. Me caigo y me enrollo. Me va a patear. Pensé, y así fue. ¡Joa!,
me dio una patada aquí en las costillas. Levantate, chaval, hijo de puta, me dice. Que me iba a levantar si me dolía, toda esta parte de aquí me dolía. Levantate o te tiro, hijo de puta, me dice. Me levanto encorvado y ahí sí lo vi bien, que era un guardia. No aguanto, le digo. ¡Hijo! Me deja ir otra trompada que me volvió a botar y ahora caí de espalda. Y aprieto los ojos cuando veo que se echa el rifle así para tirarme y al mismo tiempo ahí, en ese momentito, oigo el balazo. Y él, que lo veo, que se descaja al suelo y yo allí, que me levanto y que veo que era mi mamá con la pistola. ¡Mamá! ¡Mamá! Le grito, vámonos, me dice, ahí dejá el agua, ahí déjalo todo correr, vámonos. En Granada, el poeta Silva nos llevó a la casa donde nació. Cuando el poeta estaba en el patio, notamos que su mirada se remontó con aire de nostalgia por la antigua casa donde abrió los ojos al mundo. Después, nos llevó a conocer algunos rincones típicos granadinos, algunos aspectos que caracterizan a Granada, como el puente La Islita, algunas casas con aleros labrados, también algunas puertas de viviendas granadinas con remaches coloniales. Nos enseñó algunas casas que aguantaron el incendio en 1856 y están fuertes todavía. Y frente a los muros de Jalteba, empezamos la conversación cuando le preguntamos qué cosa para él es la política. Bueno, es interesante que todavía la gente no sabe qué cosa es política. Entonces, realmente preocupa a la gente que existe política de la salud, política de la sociedad, política de una fábrica, política de una acción, política del gobierno, política de un partido. Política esencialmente quiere decir gobernar. Y la cultura, la poesía, la política de la poesía es penetrar, hacer la verdad, la gracia, hacer la belleza de un gobierno. La poesía en el Frente Sandinista de Liberación Nacional es lo hermoso que tiene, como lo hermoso que tiene la mirada de una mujer, como lo hermoso que tiene el crepúsculo en un día, como lo hermoso que tiene la flor en un árbol. Me acuerdo de una cosa ahorita interesante. Esta misma pregunta se le hicieron a Charles de Gaulle. Y dijo, la poesía es mi gobierno. Yo no puedo gobernar sin poeta. En Granada, a Fernando Silva, la población lo admira y lo respeta, tanto como poeta y como médico. Tiene una comunicación constante con la población, se reúne con los trabajadores, habla sobre sus problemas, cumple con sus obligaciones profesionales y es forjador esencial con su poesía de esta nueva sociedad. Él es muy bueno, el doctor Silva es muy bueno. ¿Ves? Él es granadino, él protege a la gente y no hay comparación, no hay otro pues igual a él. Yo primero conocí al poeta Silva a través de sus escritos, de sus cuentos, de sus narrativas sobre el río San Juan. Posteriormente, ya en mi vida de casado, fue médico pediatra de mis niños y ahí conocí otra faceta más del poeta Silva. Esto hace una conjugación de lo más interesante en la personalidad del doctor Fernando Silva, del poeta Silva, como nosotros le decimos cariñosamente, en la que se conjugan estas diferentes facetas que él tiene en su vida. Que es un hombre muy bello, tanto en lo humano como en el personal propio de él, y como médico también no tenemos ninguna queja nosotros como trabajador y buen director. Yo soy granadino y yo confío enormemente, extraordinariamente en él y siempre estaré con él. Fernando Silva, excelente. Poeta, ¿usted se siente más poeta que médico o más médico que poeta? No, porque las dos cosas se dan en un solo término, que es en el hombre. Y los médicos, pediatras principalmente, como los poetas, es la misma cosa, porque tienen los dos extremos, el amor y el dolor. Así es Fernando Silva, Orden Cultural Rubén Darío. Es el padre amigo, el esposo ejemplar, el intelectual forjador de generaciones, el médico abnegado salvando vidas infantiles, el granadino
más nicaragüense del mundo, el abuelo Querendón, hombre sencillo y sensible del pueblo. Sin dudas, Fernando Silva es uno de los mejores hijos de Nicaragua. Con él aquí peor. Que no esté peleando, es un problema, un muchacho siempre está peleando. Y está chintando, ¿eh? Señala la boca. Ya está. Pues si está la cuestión y la mata, que sería muy interesante que salga. El bote. ¿Y ese es suyo? Sí. También aquella otra me dijo, señalando a la muchachita, vení vos, de los buenos días, malcriada. La muchachita era toda dundita, se parecía a una palomita de barro. Aquellos otros son también niños, también míos, nos dijo la vieja, señalándonos a otros negritos que estaban jalando agua. Con nosotros andaba el sultán, el perro de la finca. A la vieja le gustó el animal. Le pasó la mano por el lomo y me dijo, ¿y este qué corre? Pues todo, le contesté. Es bueno, me dijo, y le sobó la cabeza. Y aquí vive sola. Unas veces me dijo, el rancho de los Robles mejor parecía una jaula. Había dentro un cocinero, un jicarero con unos tarros y un guacal en un banco tapado con un trapo sobre el que estaban pegados un montón de chayules. Nosotros nos habíamos venido por el camino para entrar al río por la loma de los Robles, porque el llano estaba lleno. Señora, le dije a la vieja, ¿me puede facilitar un bote? Le voy a pagar el alquiler. Si no hay bote, me contestó. Y ese no es de aquí. Le dije señalándole uno que estaba amarrado en la orilla. Ese bote no. ¿Y por qué? No me contestó la vieja. A mí me pareció raro. Vea, le volví a decir, ¿y por qué no me lo alquila? No, me dijo, no se puede. Ese bote no se alquila. Entonces ya no le dije ni media palabra de bote. Pero al rato, y sin volver a verme, como si no fuera conmigo, cogiendo de un lado para otro, apartando un taburete, arriando una gallina, pepenando un palo, me fue diciendo, ese bote era el bote del difunto Pedro. Yo vine aquí de la Azucena hace años. De aquí era él. Él hizo este rancho. Y yo le tuve estos hijos. Pero él se me enfermó el vaso. Se me fue poniendo mayate. No hubo remedio que le llegara. Arrojó la bilis. Después, solo los huesos era. Hasta que quedó en ánima. Este bote era de él. La vieja se levantó a arriar un chancho que se estaba rascando en la pata del cocinero. Después volvió y siguió. Y no le gustaba que se lo tocara a nadie. ¡Pacho! Le gritó al muchacho. Ve a ver si no anda la yegua en los siembros. Él dijo que ese bote era de él. Me volvió a repetir la vieja. ¡Julián! Le gritó al otro muchacho que andaba con un mecatito. Anda a traerme unos palos para el fuego. Luego la vieja
se levantó de donde estaba. Ni yo lo ocupo, me dijo, y se volvió a sentar. Fernando Silva, con un lenguaje muy típico, tradicional. Él mismo se declaraba como el hombre más nicaragüense del mundo. Su legado vive en cada poeta nicaragüense. Su lenguaje es Nicaragua. Y su cara era la misma cara de la muchedumbre neurosa. No son mis últimos poemas, y tal vez sean mis últimos poemas amorosos, y tampoco últimos, el amor no acaba. Ese era Fernando Silva, y parte de las grabaciones que tenemos. Tengo que escarbar otras grabaciones que tengo en mi archivo disperso. Dentro de un momento vamos a regresar con un homenaje a María Teresa Sánchez, una poeta que además era promotora de la cultura nicaragüense. Vamos a recordarla. No hay que olvidarse de esta gran mujer, María Teresa Sánchez. Ya regresamos.